Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en un nuevo programa, Encuentro con Cristo y los hermanos del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Con este programa queremos llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Nos acompaña en esta noche Luis Soto. Saludos, Luis Muy Soto. buenas noches, hermano. También está Adalberto González. Saludos, Adalberto. Buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña Saludos. Iván Aguilú. Buenas noches, Iván. Buenas noches a todos, hermanos. Gracias, buenas noches. Saludos, hermanos. Pues desde la última vez que hicimos un programa, estábamos antes de las elecciones. Hicimos un programa previo a las elecciones sobre invitando a la gente que fueran a votar, pero con conciencia. Y eso es muy importante, pues porque no solamente para votar en las elecciones, que es un ejercicio democrático importante y un privilegio poder hacerlo. No en todos los países del mundo hay ese privilegio. Pero si lo vamos a hacer y aprovecharlo para bien, se invitaba a que se tomara el tiempo uno de votar con conciencia. Pero cuando uno dice eso, no lo puede dejar en genérico, es decir, no, yo voté por mi conciencia. Sí, pero también eso supone los derechos van de la mano de una cosa que se llaman los deberes. Cuando alguien reclama un derecho, también tienen que decirle cuáles son tus deberes, porque van de la mano, holding hand, como diría en inglés. Ambas cosas van a la mano. Nadie puede reclamar una cosa sin contar con lo otro. Y entonces le decíamos que teníamos el deber de formar correctamente nuestra conciencia y ejercer el derecho. O sea, que si de un lado tenemos el derecho a votar, pues tenemos que tener el deber de votar con conciencia y esa conciencia se forma correctamente y ahí entonces entramos con lo que enseña la iglesia, que es la doctrina social de la iglesia, donde supone de los fundamentos, son 5 principios principales, los repaso bien rápido porque vamos a entrar con quien lo hizo, que es la dignidad de la persona humana, el bien común, la solidaridad, la distribución universal de los bienes y la subsidiariedad. Y entonces, hace 20 años, en enero 4 del año 2000, yo era un ternerito chiquito. Eso fue los otros días para mí. Y ese yo recuerdo que yo trabajando el cambio del milenio, que se iban a caer las computadoras, los aviones se iban a caer, y todo ese, ¿verdad?, vorágine de situaciones que habían con la tecnología, en medio todavía la guerra fría entre los países, estaba el bloque soviético todavía. Juan Pablo II, que había conocido de primera mano lo que era el bloque soviético y anterior a eso de los nazis. Conocía muy bien sobre el encuentro con este nuevo milenio en el siglo XXI y ese cambio de ese centenario. Y él hizo y convocó lo que se llama el jubileo de los políticos y gobernantes en el año 2000, como para marcar una nueva era. Piense, y en esa época quienes fueron, participaron gente de muchos países, pero le menciono de los que recoge la noticia, que la tomamos de Religión en Libertad. Decía que ahí participó el Senado de Polonia, Juan Pablo II era de Polonia, así que el presidente del Senado de Polonia participó en esa actividad como el presidente del Senado de Argentina, pero también estaba ahí Mikhail Gorbachev, que era ateo, alegadamente, ¿verdad? Y fue el último presidente de la Unión Soviética, de lo que conocemos hoy en día. Tal vez hay jóvenes hoy en día que saben eso por la historia, no lo vivieron. Nosotros, todos los que estamos aquí hablando, hemos vivido y sabíamos de qué se refería el bloque soviético, que hoy en día son 800 países, que si hiciéramos un examen nos colgaríamos todos, ¿cómo se diría? Por lo que la Azerbaiyán y Azerbaiyán y Kazajstán, y todos terminan con San. Todos los están. Todos están. Eso es bromeando. Pero así es. Pero era un punto donde Juan Pablo II, un visionario tremendo, un caballero tremendo, donde trata de vincular a la gente y de asociar al mundo, ¿verdad? Todos estos papas, bueno, es santo de la iglesia, pero todos estos últimos, una bendición de Dios,
unos papas con cada carisma y cada cosa, porque el Papa Francisco también le encanta, ¿verdad? Ese vínculo con la gente y llegar a la gente. Y tantos diversos. Así que el Mikhail Gorbachev estuvo en esa actividad con ellos. Y tenían como parte mentor, ¿verdad? De el patrono de los políticos y de los abogados, el Santo Tomás Moro. Un tremendo santo, aquí tenemos un abogado, él le pide la bendición cada vez que va a ir al tribunal, y se encomienda a él. Santo Tomás Moro, un tremendo santo. Les digo nada más que una cita, nada más, que él dice que concreta con todo lo que vamos a hablar. Él decía, él fue mártir. Les digo rápido, él se encontró con un choque, un amigo que era Enrique VIII. Él era un fiel servidor del Estado, era vicario, virrey, ¿cómo se llama eso? Lord. Anyway, era el canciller, ese es el término en español. Y él era el canciller de Enrique VIII y le tenía una amistad porque, oye, ese era ¿verdad? Su compañero de trabajo, y eso en esa época no es como hoy en día que están las estructuras. No, ahí es un vínculo muy familiar, todo el mundo se trataba así, un reinado. Y se encontró con el choque entre anteponer lo que a los políticos les cuesta trabajo hoy en día vivir, seguir su fe o seguir lo político. Tremendo. Eso no pasa en el año donde estaba Santo Tomás Moro. Hay montones de mártires hoy en día que se han antepuesto primero la fe y sus valores, su moral, antes de los asuntos políticos. Un bravo. Y por eso es el patrono de los políticos y de los abogados. Y él murió porque Enrique VIII, casado con Catalina de Aragón, casado con la iglesia, él pidió que se divorciara porque él ya tenía a alguien visto que era Ana Bolena, y eso parece un chisme de novela, pero no es así, eso es un caso real porque creó un hito dentro de la iglesia, un cisma dentro de la iglesia, porque él, al negarse la iglesia católica, aun cuando fuera el rey y con todo el poder que tenía, no puede ir por encima de la iglesia y decirle, mira, me tienes que divorciar y ya. No. La iglesia se negó porque sigue a Jesucristo, no sigue a los políticos. Esa es la verdadera iglesia católica. ¿Y qué pasó? Él dijo, pues está bien, no hay ningún problema. Despidió a todos o les dijo, mira, sí, a todos los obispos, excepto uno, que es un santo también, pero no vamos a hacer ese cuento ahora. Todos los demás firmaron y se separaron de la Iglesia Católica de Roma y se hizo una iglesia que se llama Church of England, mejor conocida como los anglicanos en español, pero The Church of England, en el cual el rey era el rey del Estado y el rey de la iglesia, ¿verdad? El máxima figura de la iglesia, nombrando a los obispos que él entendía, y se tropieza con su canciller, que tenía que firmar un acta donde eso daba validez ¿verdad? Como parte funcional del gobierno. Yo digo que no iba a firmar eso, se negó a eso, lo encarcelan, aún siendo amigo de él, lo encarcelan su esposa, sus hijos, papi, por favor, mira que nos vamos a morir de hambre, pacatín, pacatán, ni con todos esos ruegos. No hubo break, lo mataron. Pero no lo mataron como solían matarlo allá, fue tan condescendiente porque era amigo, lo decapitó, porque si hubiese sido como tradicionalmente lo hacían, le sacan las tripas y los dejan hacia afuera, que se vaya muriendo poco a poco con las tripas por fuera, lo que supone es una muerte muy dolorosa y muy lenta. En el caso de él, como era muy buen amigo y lo estimaba tanto, le picó la cabeza y así no sufre mucho. Pero eso no era de lo que íbamos a hablar de Santo Tomás Moro. Lo que queríamos traer es que él dijo: muero como buen sirviente del rey, pero primero de Dios. Con Dios. En cursillo nosotros aprendimos, ¿verdad? Una oracioncita que a mí se me quedó de esas frases que uno escucha en cursillo. Que uno le sirve al Señor, no al señorito. ¿Verdad que sí, Luis Soto, Iván? Que hemos oído eso alguna vez. Ese sería el boricua, pero este caso es un santo de la iglesia. Y yo creo que ese es el paso
principal de lo que es escrito en ese año 2000, se sacaron 9 ideas que son tan vigentes como la que estamos viviendo hoy en día. Los que fueron electos ahora el pasado martes tienen una gran responsabilidad, y especialmente aquellos que llegaron promoviendo que son, ¿verdad? A defender los valores. Hay un partido que será su lema. Y entraron otros que también tienen el derecho de hacerlo y tendrán sus plataformas. Pero el saber que Dios no se desatienda de las cosas del mundo. Si hay un gobernante, si hay alguien, el juicio, y lo clarito lo dijo Jesucristo, en su juicio particular frente a Poncio Pilato: tú no tuvieras la autoridad de juzgarme a mí si no se te hubiese dado esa autoridad de lo alto. Eso marca, y también en el Antiguo Testamento, Dios con Ciro, que permitió que hicieran el templo y la adoración por parte de los judíos, él siendo un pagano. Así que sabemos que Dios permite, parte de la voluntad de Dios es la permisiva, y permite, y no se desatiende de eso. Nos rendirá cuenta. Yo te di todo esto, somos meros administradores de lo que Dios nos da. Esa es nuestra conciencia que debemos de tener. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo he logrado, o lo que tengo, tú me lo diste, y si me lo quitaste, también es tuyo, era todo tuyo. Yo traté de administrar con todos los dones que tú me diste. Y eso es el paso en el cual queremos discutir las 9 ideas, como que en la celebración de 20 años, ahora hicieron, ¿verdad? Hicieron como un recuento de 9 ideas de ese discurso de Juan Pablo II en ese momento histórico, donde todavía estaba la Unión Soviética y había unos líderes en el cual fueron como celebrando y bajo la patrocinio, por decirlo así, de un Santo Tomás Moro, porque allí estaba el senador Francesco Cossiga, que es el activo promotor de la proclamación del Santo Tomás Moro, como patrono de gobernantes y políticos. Ese era el título que había. Así que sabíamos que el siglo XX, todos que estamos hablando aquí nacimos en el siglo XX. Es decir, todos con orgullo podemos decir que nacimos en el siglo anterior. Pero no tenemos 100 años. Con orgullo. Sí, o sea, nací en el siglo anterior. Sí, todos los que estamos aquí. Pero en el siglo XX, aun cuando nacimos nosotros, y podemos celebrar eso, que nacimos, fue el siglo más sangriento que haya habido en la historia de la humanidad. Mira, si sumábamos del siglo 0 hasta el siglo XIX, todas las matanzas que se pueden imaginar, la vida y toda la guerra. Todas las guerras que se han inventado en contra de los judíos, en contra de quien sea, los canis, qué sé yo, todos esos juntos, no se le paran al lado del siglo XX. Y ese es donde estaba marcando un nuevo siglo, donde el Papa Juan Pablo II estaba reconociendo que este siglo que se está cerrando fue el siglo más sangriento y antihumano. Porque Juan Pablo II decía que cuando el ser humano se separa de Dios, el ser humano es amenazado. Es amenazado el hombre. Cuando tú te separas de Dios, se echó el hombre. Porque el hombre contra el hombre. Y está probado, él lo decía por su propia experiencia de vida. Así que ese discurso de él ante ellos era espectacular. Voy a mencionar algunos y ustedes siguen por ahí, porque ya di una larga introducción, pero quería contextualizar el tema, que yo sé que hay muchos jóvenes que pueden estar viendo este programa y nosotros pues nos gusta también enmarcar de lo que hablamos. Nosotros que nacimos en el siglo anterior y las circunstancias en el cual se da, en un santo de la iglesia, el Papa Francisco, el Papa San Juan Pablo II, que marcó
una era nueva, el siglo XXI, y él, con todo ese bagaje que tenía, sentó a líderes mundiales diversos sobre un tema que nos atañe a todos, porque tiene que ver con el bien común. El primero es, hay que reflexionar sobre la política. ¿Alguien podrá decirme que hoy en día decir política es como hablar malo? Que decir, ay, política es una cosa terrible. Y a mí que no me hablen de política, porque la política es una cosa terrible. Pues mira, Juan Pablo II decía, es necesario preguntarse por la naturaleza, las exigencias y los objetivos de la política para vivirla como cristianos y como hombres conscientes de su nobleza y al mismo tiempo de las dificultades y riesgos que comporta. La política es necesaria, amada por Dios, querida por Dios, y la iglesia la defiende porque si no sería un caos. En la política es algo necesario, bueno y querido por Dios. Que los referentes que tenemos de modelo, pues claro, hay gente con muchísimas buenas razones, dirán, bueno, que aquí en Puerto Rico eso es un caso. Háblenme de ese primer dato. Mira, yo voy a ser breve en este punto porque realmente solamente lo que quiero hablar es en contexto a lo que nosotros hemos aprendido en Cursillo de Cristiandad. En Cursillo hay un rollo que se da el viernes que nos enseña que nosotros no podemos echarle la culpa a las instituciones de lo que sucede en el mundo, porque todo se genera del corazón del hombre. Por lo tanto, tenemos que reflexionar sobre la política porque nosotros estamos inmersos en este mundo y como dijo Jesús, nosotros somos del mundo sin ser del mundo, pero nosotros tenemos que dar cara a la realidad temporal que estamos viviendo, porque este mundo es temporal. Hay gente que no se dan cuenta que esto es un paseíto que nos estamos dando por aquí, que esto tiene un principio y tiene un fin, y ese fin nos va a llegar a todos. Pero mientras estemos en este mundo, tenemos también que ser responsables por lo que en él sucede y tenemos que poner nuestro mayor empeño en que las cosas se hagan bien y se hagan cara a como Dios las quiso. Así que sí, hay que reflexionar sobre la política y más que reflexionar sobre la política, hay que hacer que los políticos reflexionen. El Ese es segundo punto mi... dice, la política debe servir al bien común. Hemos usado mucho ese término. Lo repetimos porque, claro, es uno de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Pero aquí el Papa Juan Pablo II, que estuvo participando en el Concilio Vaticano II, que precisamente en el siglo XX también se aprobó, que es una de las constituciones, y dice, abarca el conjunto de aquellas condiciones de la vida social con las que los hombres, familias y asociaciones pueden lograr más plena y fácilmente su perfección propia. La actividad política, por tanto, debe realizarse con espíritu de servicio. ¿Verdad que el que es político es un servidor público? Exacto. Exacto. A veces se pierde de perspectiva y tristemente ellos pierden de perspectiva eso. Y a veces después con el paso del tiempo se empieza a creer o ellos empiezan a creer que son parte de una monarquía o que es un designio divino el que ellos tengan las posiciones que tienen, cuando la realidad es que es un privilegio ser electo en unas elecciones para servir al pueblo. Y se pierde de perspectiva también que la política, igual que todas las cosas que están creadas, están hechas en función del hombre, están hechas en función del ser humano, para que el ser humano se beneficie. Y la política es parte de eso también. O sea, como se hablaba en el punto anterior, es el conjunto de aquellas cosas que dan orden, pero que a la misma vez generan beneficios para todos. Y en el momento que eso se empieza a tergiversar o se empieza a desviar para beneficiar a unos más que a otros, para beneficio propio, por encima del beneficio de los demás, pues entonces ya deja de ser política. Igualmente,
cuando se habla de que debe realizarse con un espíritu de servicio, es que esa debe ser la función principal. Yo debo ir allí a servir a los demás, aquellos que me llevaron allí, aquellos que me eligieron o los que me dieron la oportunidad de servirles. Cuando eso cambia, pues entonces pierde el sentido de lo que es la política. Ya entonces eso deja de ser política y entonces se convierte en un elemento egoísta, porque me beneficio yo y beneficio a los que están en mi círculo cercano y me olvido de cuál era mi función principal, cuál era mi responsabilidad principal al yo decidir ser un político y que me eligieran, que es como tú dices, Juan Carlos, servir. Por eso el Como dice el tercer Señor, punto, servir y no ser servido. por eso el tercer punto dice, el político cristiano debe servir al bien, no a su partido. Wow. Partido. No, al bien, no a su partido. Y dice aquí, No, para que me comenten, el cristiano que actúa en política y quiere hacerlo como cristiano, ha de trabajar desinteresadamente, no buscando la propia utilidad, ni la de su propio grupo o partido, sino el bien de todos y de cada uno, y por lo tanto, y en primer lugar, el de los más desfavorecidos de la sociedad. Mira qué clase clave. Eso choca porque no, fíjate o que sea que eso no dice, no dice que el político debe servirse bien para el partido. no, muchos creen No. que dice, No, bueno, es que es ganó que- tal color, pues todo tiene que ser lo que dice ese color. No, no, no. Lo que tiene que ser es para todos. Gobernó a través de un partido que fue que lo eligió democráticamente y está allí, pero él no es el gobernador de ese partido, es el gobernador de Puerto Rico, del pueblo de Puerto Rico. Y entonces eso hay que tener mucho en cuenta porque cuando hablamos concretamente de bien común, ¿a qué nos referimos eso? Voy a dar algunos datos. Justicia. Justicia no con apellidos. Justicia. Justicia para todos. Dos, solidaridad. Igualdad para todos. Porque no podemos ser injustos o prioritarios justo a los que son de mi partido. O yo soy solidario siempre y cuando acomodo los míos y el que trabajó en la campaña, ese yo lo favorezco. No, no, por eso es que el Papa dice al final, los más desfavorecidos de la sociedad es cuánta gente necesita trabajar, los medios para trabajar. Y podemos pensar en todas las posibilidades, madre soltera, ahora mismo con el revolú de la pandemia, todo lo que supone. Vivir no está fácil hoy en día en Puerto Rico ni en el mundo, ¿verdad? Sí. Pero en las circunstancias en las que estamos. No es fácil para una madre que tiene hijos y tener que trabajar y los nenes online y esto y lo otro. Lo hemos hecho en programas aquí, ¿verdad que sí? Así que debe de procurar el bien común, justicia, igualdad, la verdad, solidaridad y todos esos bienes que son buenos, no importa de qué color sea, porque cree en la justicia para todos, el que cree en la igualdad para todos, sin ninguna ideología. No, no, yo favorezco la ideología de género, no, pues ya le pusiste un apellido, no, usted debe favorecer el bien de la dignidad de todo el mundo, no por una ideología, sino porque es un valor del bien común. Valores del bien común. El bien común abarca esos valores que son buenos, no importa en cualquier parte del planeta, porque suponen una ley natural. ¿Okay? Y yo antes creo que ahí es de que pasar hay, al próximo, ajá, dale. cuando se hace la mención de los más desfavorecidos en la sociedad, tendemos a pensar en los pobres, los desvalidos, y no necesariamente, mire, estamos hablando de aquellos que cuando su partido estaba en el poder se beneficiaron y ahora cuando está el otro partido no se benefician y los despiden del trabajo y se le acaban los contratos y entonces están literalmente recogiendo las migajas. O el caso de esta muchacha que tiene que es madre soltera y tiene que tener 2 trabajos y tiene que buscar para estudiar y se le hace la vida de cuadrito. Mientras tanto, otra persona que no es que sea rico,
pero que está en una mejor condición porque tiene contacto, porque conoce la gente que la pueden llevar, termina consiguiendo un mejor trabajo que el otro. Y eso lo tenemos que tener bien claro. A veces nos encerramos en el cuadrito de que los desfavorecidos son los pobres y no. En algún momento, todos nosotros vamos a ser desfavorecidos de alguna manera. ¿Por qué? Porque no existe la justicia, porque no existe la solidaridad, porque no pensamos en la igualdad. Si esas cosas existieran y fueran la norma y no la excepción, entonces no habrían desfavorecidos, porque se buscaría que todos tuvieran las mismas oportunidades. Por eso el cuarto Fíjate punto dice, digo el cuarto punto y lo dicen, porque es como la continuación de esto. Dice, debe crecer la solidaridad frente a la ley del máximo beneficio económico. ¿Verdad? Lo que estabas hablando ahora mismo. Alberto, ¿qué te iba a decir? Dime, Adal. Lo que iba a traer que en el 3, que cuando se dice ni la de su propio grupo o partido, imagínense en esto, y estoy razonablemente seguro que tiene que existir uno que otra persona que cuando ha sido electa bajo el grupo del partido o la plataforma del partido y en un caucus choca porque pone de frente a todo el grupo que él está actuando como cristiano, pues ahí también ese es uno de los retos grandes para ellos, que quizá nosotros no nos enteremos que ese político realmente lo hizo, ¿ok? Y ha chocado con su grupo de partido y ahí entonces vienen los empujones, los puñetazos en el estómago de que, mira, tú fuiste electo, te sacan en cara, tú fuiste electo por nuestra plataforma. Pero como él está actuando como cristiano, ahí es que él se para, y estoy razonablemente seguro que tiene que haber unos cuantos que se para y dice, no, yo no puedo hacer esto o no puedo apoyarlos ahora por mis condiciones, por mis convicciones como cristiano. Y Yo eso es conozco de esos importante, casos. ¿verdad? Okay. Los conozco. Y son los Santo Tomás Moros de esta época. No le pican la cabeza, pero le hacen la vida heavy duty. Sí. Y mira, El punto en este ese del punto, económico tiene que ver con este salvajismo que hay en la globalización. Y de hecho, en esta época, hace 20 años, no está como hoy en día, que está esto salvaje. Y literalmente así pero mismo mira, lo dice, mercado salvaje. sí, Pero hay que ser no tenemos solidarios que irnos, y justos. Ajá, claro, no tenemos que irnos tan amplios como la globalización. Mira, hablamos del el senador y representante que se es elegido y las primeras contrataciones que hace son de los familiares. Y él se asegura que su esposa tenga trabajo con el otro representante y él contrata a la esposa del representante que lo contrató a él. Porque, oye, es más chévere tener 2 salarios en mi casa que uno solo. Pero si se quedara ahí, pues yo no sé. Pero entonces contratamos al primo, al sobrino, y le damos contratos y nos aseguramos de que la mitad de la familia trabaje en otras áreas del gobierno. Oye, y hay gente que tiene la experiencia, que tiene la preparación, que tiene la intensidad, que tiene el deseo de trabajar y de servir, pero de nuevo, como no tiene los contactos. Y entonces resulta, mira, el mejor ejemplo es lo que está pasando, estas últimas acusaciones que han habido en Puerto Rico, de legisladores que le inflan los salarios a sus empleados para que le devuelvan parte de su salario para ellos beneficiarse. Oye, porque aceptaron ese puesto, pero antes ganaban más, ahora ganan menos. Pues yo tengo que buscar la manera de cómo bandearme. Y entonces la cosa explota cuando el empleado que tú le dices que tiene que devolverte la mitad del salario, cuando el empleado dice, oye, pero yo tengo que pagar contribuciones sobre eso. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ahí se trancó el bolo. Y le entonces la pasó otra con persona le la dice, ah, no, pensión alimenticia. exacto.
Sí, Pues le ahora, revisaron la pensión y dijeron, pues tiene que pagar más ahora pensión. No, pero no puedo pagarla porque es que este salario mío es de puto. Eso es una cosa exacto, que atenta contra la justicia. Y aquí el choque era solidaridad versus el beneficio económico. Es terrible, exactamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Madre Teresa de Calcuta decía que la paz es el fruto de la justicia. Sin justicia no hay paz. Y por eso las guerras y los puntos y el revolú y el tirijala, no solamente en Puerto Rico, Estados Unidos, en Europa, pasa igual. El número quinto, hago así rapidito, ¿verdad? Porque son 9. Dice, las leyes no deben ir contra la ley moral ni natural. Aquí una... Esto es un Eso lo hemos hablado punto... aquí, eso lo hemos hablado aquí antes y Iván, de hecho, hace poco tocó ese punto. Y nosotros tenemos que estar muy pendientes a eso porque eh, todo dentro de toda la política, siempre hay una agenda escondida, siempre alguien tiene algo escondido, siempre alguien falta la verdad y nosotros entonces tenemos que estar bien conscientes de eso para que precisamente no atenten contra nuestra moral, que no atenten contra nuestra dignidad como nosotros. Yo me considero yo soy un sexagenario, soy un envejeciente, pues yo tengo una dignidad y yo no quiero que nadie atente contra la dignidad mía, porque hay una tendencia de que ya, porque llegaste a una edad, ya tú no sirves, ya tú no sabes, ya tú no tienes nada que aportar y, No debería, tenemos que deberías de mirar privarte esas que vote cosas. las elecciones. Sí, Mira, Iván, ¿qué tú crees? debo de citarle, porque esto sería conveniente, porque Juan Pablo II hizo una encíclica que se llama Evangelium Vitae, Evangelio. ¿verdad? De la vida. Y dice, en la base de estos valores no pueden estar, hablando de la vida moral, ¿verdad? En la base de estos valores no pueden estar provisionales o volubles a las mayorías de opinión. Entonces, no son asuntos opinables, sino solo el reconocimiento de una ley moral objetiva que cuanto a ley natural inscrita en el corazón del hombre por Dios. Y eso choca hoy en día. Hay que la mayoría está en favor del aborto, o la mayoría está a favor de la eutanasia, o la mayoría está en favor de lo que atenta contra la familia, con llamarle matrimonio a lo que no es matrimonio, ¿verdad? Todo eso, Juan Pablo II lo estaba pidiendo, todavía no hemos, ¿verdad? Hace 20 años atrás, que el cielo velando por esto, pero eso es lo que es importante. A veces personas creen que la mayoría, porque lo dice la mayoría, mira, hay un refrán que dice que aunque la mayoría diga, lo que es incorrecto es incorrecto, aunque la mayoría lo diga, aunque yo sea el único, y lo correcto, aunque sea yo el único. Eso no me acuerdo quién fue que lo dijo, pero lo citan mucho mejor que lo que le estoy diciendo. Y a veces en esas mayorías le cito a un reverendo protestante llamado Martin Luther King Jr. Deben Ujú. de conocerlo algunos de por aquí. Dice, una nación se sentencia a sí misma cuando los gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Sí. Cuando hablamos de iglesia, no es la institución ahí, somos todos los bautizados. Tremendo él, ¿verdad? Él lo vivió Muy en carne bueno. propia porque era de racismo, pero eso Sí, aplica a todo eso que hemos montado ahí de la ley natural. Él reconoció la ley natural, dijo, si somos todos iguales ante Dios, ¿por qué hay una ley que es por debajo de la natural que me hace ser diferente a los demás? ¿Por qué? No, eso contradice una ley. a eso, a eso iba. A veces pensamos que nos enfocamos en aquellas leyes que puedan ser, o como dijo él, convertir lo ilegal en legal, pero también existen las leyes que se hacen con un propósito específico para beneficiar a un grupito pequeño Claro, y a perjudicar a un grupo más grande. Ejemplos aquí que hemos visto, comunidades de pescadores
que se hace una legislación para darle una playa a este desarrollador para que haga un hotel y dejan a esa gente sin trabajo. La ley 20. Exacto. Por decir, pagan 4% de tax, de income tax. Hello. Exacto. Y uno pagando. O se hace una legislación para beneficiar una tarifa contributiva para unas personas, para atraerlos, porque van a crear más empleo. Pero los individuos asalariados siguen imponiéndole contribuciones uno encima de otro. Que también, o sea, no es exclusivamente de yo hacer una ley para perjudicar o para hacer una cosa ilegal. Es cuando también yo hago una ley para beneficiar un grupito pequeño y en definitiva estoy perjudicando a todos los demás. Muchas veces se hace sin esa intención, pero pues ante el que no existe el criterio de que yo pueda ver la ley que yo voy a preparar a base del crisol de si realmente esto está dispuesto a lo que son mis creencias y mis valores. Como ese ejercicio no se hace, pues se pasan muchísimas leyes bajo esa condición. Por eso el sexto punto habla de apoyar leyes de aborto, eutanasia, uniones que suplantan el matrimonio. Ya como que lo mismo hemos dicho, nos los habíamos adelantado, pero es eso. Sí. Además del que estábamos hablando ahora muy bien, porque de las leyes que son. Sí, este es como que más específico del punto anterior. Porque Juan Pablo II escribió una exhortación apostólica que se llama Familiares Consorcio. Veía en la familia la célula básica de la sociedad, el envejeciente, los matrimonios, los hijos, ¿verdad? Y él entendía que eso era fundamental en una sociedad y él lo defendía como es. El séptimo punto dice, el cristiano no debe huir, sino alzar la voz y dar buen testimonio también en política. Mira, eso, creo que eso se resume tan fácil como que el cristiano en la política que no haga eso falla a su función principal de bautizar. Correcto. Y eso le toca, o sea, a los bautizados, a los laicos. Estamos llamados a ser profetas. Utilizando la palabra del mismo que mencionaste ahorita, Martin Luther King. Él dijo una frase muy célebre que es: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos y de los sin ética. Lo que sí me preocupa es el silencio de los buenos. Exacto. Y ahí es que estamos nosotros. Vemos pasar las cosas, pero callamos. No me meto en eso porque que aquel es de los míos, yo no le quiero tirar, no lo quiero hacer lucir. No. San Pedro nos dio la gran lección. Hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Y como San Tomás Moro, que perdió la cabeza por sus principios, y San Pedro y San Pablo y todo eso, nosotros también tenemos que poner al frente nuestra moral, nuestros principios, y no hacernos cómplices de la mentira y de la injusticia. Exacto. Mira esta frase. Perdón, Alberto. En ese 7, a mí lo que me mueve, y es lo que hemos hablado aquí ya consecutivamente en los varios programas, y yo he sido muy vocal en esto, cuando dice: para el cristiano de hoy, no se trata de huir del mundo en que se le ha puesto la llamada de Dios, sino más bien dar testimonio de su fe y ser coherente con los propios principios en las circunstancias difíciles y siempre nuevas que caracterizan el ámbito político. Aquí el llamado para cada uno de nosotros, y lo hemos hecho ya infinidad de veces en este programa: mira, tienes que ser más vocal. Permite dar tu testimonio de fe y sé coherente con los principios. Y ese es uno de los retos que tenemos desde ya. Las dos cosas: testimonio de fe y coherente. Y en estas elecciones, de eso es que también se trataba. Y la elección de los políticos.
Y no solamente en términos de lo que se habla, es en términos de cómo actúas y cómo te comportas. Porque de hablar hablamos todos, habla cualquiera. Pero si tu comportamiento no va acorde con las palabras que tú dices, entonces, ¿qué testimonio estás dando? Claro. Y de eso es que se refiere específicamente. Mi testimonio tiene que ser con palabras y con acciones. Y eso es para los políticos. O sea, tienen que ser claros, y los políticos que son cristianos tienen que ser claros en que su testimonio primero es de cristianos. Claro. En Y el sus octavo punto dice, en el octavo idea dice, son tiempos oscuros, pero tenemos a Cristo y el Evangelio de la luz. Wow, hace 20 años, lo estaba diciendo el Papa Juan Pablo II, hoy en día, que si está tenebroso y oscuro, bueno, el término de oscuridad es que es algo, ¿verdad? Que si tú no ves, pues la incertidumbre te mata, ¿verdad? El miedo a lo desconocido. Pero él lo plantea, Juan Pablo II, no como pesimista, sino con la ilusión de saber que Jesucristo es el Dios de la historia y tenemos el Evangelio, la luz que ilumina nuestro camino, incluso en los momentos difíciles y oscuros. Exacto. Yo creo que tanto en Puerto Rico estamos en una situación difícil, ahora bien polarizada políticamente, y a eso añadémonos la situación de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos, esto es Estados Unidos también, así que las incertidumbres, los problemas, las circunstancias nos afectan a todos. Pero el saber que Dios no nos abandona eso, sino nos invita, entonces con más ganas de ser testigos. Nosotros en Cursillo de Cristiandad ahora mismo pues estamos haciendo lo que tenemos que hacer y lo que hemos dicho en todas las actividades de Cursillo que hemos hecho. Que nuestros testimonios en nuestro mundo, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, donde quiera que uno vaya. Que nosotros preparamos y educamos y participamos en fines de semana. Bueno, pues estamos aquí como que preparando en el basic training para que cuando abra la oportunidad de regresar otra vez, pues chévere. Pero tenemos tantas y tantas experiencias en este momento en el cual nos corremos en estos momentos de oscuridad, en donde tenemos que ser más solidarios, más comprensivos, extender la mano. Mira, yo he tenido circunstancias de que hasta en la misma familia se polarizan por ichu de ideología. Y yo, mira qué ideología, es una cosa opinable. Olvídate de eso, es una opinión. A ti te gusta McDonald's y a mí me gusta Burger King y al otro le gusta Kentucky Fried y al otro Popeye, a ese nivel. Pero por eso yo no voy a dejar de amar y extenderme al otro. Y eso muchas veces pasa con esto. Son momentos difíciles y la oscuridad es eso, es que se genera la división, la discordia. Por eso, en el noveno y último, dice, si rezan y participan en la iglesia, Dios bendecirá también a los políticos. Correcto. Pues miren, eso es lo que uno tiene que desear. Rece por el de Estados Unidos, rece por el que van a poner ahora en el Senado y en la Cámara, y el gobernante que salió, el de la comisionada residente y el alcalde que me toca. Rece por ellos, porque ese llamado, quien primeramente lo llamó para estar ahí, fue Dios. Y Dios le pedirá cuenta. Y nosotros somos responsables también, como así, entre unos y otros ser solidarios. Es decir, no, es un asunto de él allá. No, es que ese asunto, él puede hacer tanto bien a mucha gente, como también puede hacer mal a mucha gente. Porque está en una posición de poder, de poder, una gran oportunidad de hacer mucho. Pero no puso el apellido, hacer mucho bien o mucho mal. Pero hay que rezar para que haga mucho bien. Es el bien Y de no todos. solamente, y no solamente nosotros, que somos los que ejercemos el derecho al voto y los que somos los ciudadanos que se supone que recibamos el servicio de parte de ellos. La exhortación a ellos también es que, oye, no vayas a la iglesia a pedir que te endocen para más votos. Ve a la iglesia
porque realmente en ti existe el sentido de solidaridad, Me de jodaste el vivir en la tiro. misericordia, de vivir en la caridad, y que tú puedas expresar eso en tu trabajo, en la legislatura, en el ejecutivo, como juez en la judicatura, porque es importante que se vea. Hay una canción de un grupo de amigos míos que el grupo se llama Profeta, que dice que si quieres que la gente vea que Cristo vive en ti, pues que se note, se te note. Y eso es lo que es importante, pero no que se te note con la voz, que se te note en tus acciones. Y entonces la exhortación al político es, oye, si tú eres político cristiano, eres cristiano político, ve a la iglesia y da gracias a Dios por la oportunidad, da gracias a Dios por el privilegio de servir. Y pide a Dios que te ilumine para que tu trabajo sea suficiente para poder ayudar a aquellos que te eligieron y que te necesitan. Igual que nosotros tenemos una responsabilidad de orar por ellos, es la responsabilidad de ellos. Y se llaman cristianos y son cristianos de verdad. Inclusive tenemos Que un pidan a himno Dios. que habla sobre la vida en gracia y el fruto de nuestra vida para todos, ya sea político, lo que fuera, o cualquier profesión, o cualquier llamado, es enraizarnos, unidos siempre a la vida, y la vida es Jesucristo. Si va a la iglesia un político, o ojalá que vayan todos, ¿verdad? Y si no va, pues rezar por él, para que él busque de Dios, porque la único garante de hacer algo bueno es si unido a Dios tendrá fruto. No hay ningún árbol por ahí que no tenga raíces, y de esas raíces que están, que ni a veces ni se ven porque están debajo de la tierra, y se ve el fruto. Pero ese fruto se da porque está enraizado en algo que lo alimenta Exacto. y lo sostiene. Y eso lo aprendimos en un cursillo. Hacemos ahí la analogía de la vida en gracia, pero, pero eso en la vida cristiana de todo persona, no importa en qué vocación tenga, es lo fundamental. Por este programa se llama Encuentro con Cristo, Con Cristo. porque la consecuencia de ese encuentro con Cristo se verá en los hermanos. En este caso, si un político tiene claro eso, y sé que muchos políticos han pasado por crisis cristiandad y la han visto en 3D allí, lo que es amar de verdad. Y ese encuentro tiene una consecuencia. Ese encuentro no es un día, un fin de semana. No, no, ese es el comienzo de muchos encuentros necesarios de todos los días. De todos los días unirme a esa raíz, enraizarme más para que pueda dar fruto. Y por eso es importante. Juan, hay un pensamiento que encontré de un gran político, Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln siempre tenía a Dios presente en su obra. Y dice que Dios prefiere a la gente corriente, por eso es que ha hecho a tantos. Y él tenía muy presente que el hombre corriente era el que necesitaba de él. Y él siempre le huyó a la grandeza de ser loado y de ser, sino que quiso pasar como un hombre, uno más que hizo el bien. Y yo creo que eso es lo que los políticos han perdido mucho de perspectiva. No importa inclusive ni si no son cristianos, si no creen en Dios, pero la humanidad, el servir al hombre porque es mi prójimo, porque yo no tengo que ser cristiano para entender que yo tengo que ver con este que está a mi lado y yo tengo que servirle, no servirme. Y mientras tengamos eso presente, yo creo que puede haber mayor esperanza para la gestión, especialmente en este nuevo año que comienza, que comenzamos con un nuevo gobierno, con una nueva estructura y con unas nuevas esperanzas. Amén. Juan, si me permite. Sí, antes de que Adalberto diga algo, para yo no volverte a interrumpir, que no podemos decir que no es posible lograr eso. Solo basta salirse del insularismo de Puerto Rico
y ver a Pepe Mujica, que fue presidente en Uruguay. Exacto. Y que fue senador después de ser presidente y se acaba de retirar. Y siempre ha vivido en la humildad, en el servicio y siempre sin teniendo escolta. consciente, exacto, siempre teniendo consciente que él era privilegiado de poderle servir a su país. Y nunca buscó el bien para él, sino el bien Exacto. para los ciudadanos a los que él le servía. Así que no tenemos que ir a buscar tan lejos, tenemos un ejemplo ahí y yo estoy seguro que como él habrá muchos otros y yo tengo la misma esperanza que tiene Luis, que esto que ha pasado y este nuevo grupo que va a entrar, que de ahí surjan las posibilidades de que esos políticos puedan ver su trabajo y su misión desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva del servicio. Adelante, Alberto. Mire, yo tengo, igual que Luis, un pensamiento, y este primero es del Paul Bradley, el obispo de Kalamazoo, Michigan, y él dijo, y escuchen esto, ayer votamos de acuerdo con nuestra conciencia. No importa los resultados, nuestra responsabilidad como católicos, y aquí es que viene lo bueno, sigue siendo la misma. Seguir a Jesús, amarse los unos a los otros, rechazar la ira, la violencia y el desprecio por los demás. Escuchen este cierre. Cuando vivimos nuestra fe con convicción, nuestro país sigue siendo fuerte. Esto que dijo él también se aplica aquí a Puerto Rico. Cierro con esta. El obispo Felipe Esteves de San Agustín de la Florida dijo también recientemente: los católicos pueden encontrarse en diferentes afiliaciones políticas, pero ahora es mucho más importante nuestro compromiso de transformar la cultura con los valores que se encuentran con las enseñanzas sociales de la iglesia. Espectacular las dos cosas. Espectacular. Hemos llegado al final del programa, para no extendernos un montón más de lo que estamos. Le agradezco, ¿verdad?, toda esta aportación. Sé que, así como lo han dicho ustedes, es de esperanza. No ser pesimista. Dios está siempre ahí. Yo no temo, no importa las opciones, lo que es que yo dé el bien posible que pueda hacer yo. Eso es lo que me debo de preocupar y cada uno de ustedes. Cuán bien posible uno puede hacer. Yo no puedo pensar que yo voy a escoger y ese que yo, por el cual yo voté, tiene que estar ahí. No, yo hago el bien que yo pueda, el que esté a mi alcance. Hay muchas cosas que hay que hacer. Sí, la más fácil de todas y la más asequible la que hay que hacer, rece por ellos. Rece por ellos. No critique tanta cosa. Sí, sabemos que hay que denunciar y eso, pero vamos a lo básico. Si verdaderamente usted ama al prójimo, pues mire, rece por aquellos que tienen la responsabilidad también de buscar el bien común de aquellos en los cuales Dios ama. Bueno. Y ese es nuestro final. La oración que hizo Adalberto ahí de esos obispos nos recogen espectacularmente. Y así que nos encomendamos a Dios y a la Virgen de la Providencia de Puerto Rico, para que este nuevo comienzo, este nuevo año con nuestros retos pandémicos todavía, eso no ha sustituido. De hecho, la pandemia es más importante que estas cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Porque la pandemia es una cosa que no se ha ido y las elecciones se acabaron y hay que seguir continuando con lo que hay que hacer. Pero una pandemia, no. Todavía aún hay una esperanza de unas vacunas y unas cosas. Nos tomará un poco más de tiempo de estar manejando con eso. Y nunca, nunca perder la fe en Dios. Como decimos en cursillo, Cristo y yo, mayoría aplastante. Dios me lo bendiga a todos. Hasta la próxima. Pase bien.